la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, queridos televidentes, a un nuevo programa en esta semana, La Luz de la Verdad. Le damos las gracias por la enormes visitas que hemos recibido de la última meditación que hemos llevado a través de esta plataforma. Gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente a la luz de la palabra de Dios y esperando también que hayan tenido una buena semana junto a sus seres queridos. Para poder comenzar esta meditación, vamos a poder saludar a nuestro pastor que nos acompaña hoy día nuevamente de allá, desde la región metropolitana. Pastor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Buenas tardes, querido televidente. Dios en su misericordia nos ha permitido esta oportunidad por la cual damos gracias y esperamos en este momento poder tener una conversación que resulte útil para sus vidas espirituales, principalmente en estos momentos que verdaderamente debemos aprovechar de estar más cerca de Dios y de conocer mejor su verdad y tener ánimo de contribuir a que la verdad permanezca en la sociedad, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver con que si ustedes consideran de que nosotros estamos exponiendo cosas que verdaderamente no están en la Sagrada Escritura, podamos comunicarnos como buenos hermanos y lograr finalmente seguir todos en lo que Dios manda. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos en su programa ya para entrar en el mensaje de su programa A la Luz de la Verdad. Bien, estimados hermanos y amigos, estamos en estos días cercanos a la celebración o la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y es un tiempo propicio para poder darnos cuenta de que estamos en lo correcto delante de Dios, en la medida de que no puede haber una cosa más ingrata y más terrible y comprometedora para nuestra vida espiritual que no entender
decirnos hijo de Dios y no entender verdaderamente qué significa su vida y qué hizo Él por nosotros, ¿no? Y esto tiene que ver porque para el mundo protestante en general, ¿no? Las Sagradas Escrituras son bastante conocidas y leía particularmente el Nuevo Testamento. Creo que estas situaciones que se están dando en el mundo entero ha permitido que muchas personas acentúen su interés por leer la Biblia y particularmente el libro del Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que hay versículos de los cuales no hemos oído grandes comentarios y un par de esos versículos son los que a mí me interesan en tratar de conversarlo con ustedes, en la esperanza de dejar una inquietud en sus corazones, sobre todo considerando los días que se nos vienen encima, ¿no? El texto del que yo les hablo se encuentra en el último capítulo del libro de Apocalipsis, los versículos 18 y 19, que dice, lo voy a leer: yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare a las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro, en este libro. Un capítulo realmente importante, hermano, un par de versículos que prácticamente ponen en juego, debieran poner en juego nuestra conciencia para darnos cuenta en qué lugar estamos. Porque ahí dice algunas personas que dice adulterarán la palabra de Dios y hay otras personas que van a quitarle a lo que está escrito en la palabra de Dios, y ambas acciones van a tener consecuencias funestas para quienes participen en esta. Como podemos oír y leer este versículo, nos presentan dos situaciones de verdadero peligro para nuestro propósito de alcanzar lo que significa la fe, ¿no es cierto? Ya sea de vida presente o nuestra esperanza de alcanzar la vida eterna con nuestro Dios. He querido unir estos principios con otra lectura importante de la Biblia que la podemos ver en el Salmo 50, específicamente los versos 17 y 18. Ahí dice, tú aborreces el castigo, echa a la espalda mi palabra, tú veías al ladrón y corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Más adelante agrega los versos 21 y 22, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas tú, de cierto, que yo sería como tú y yo te arguiré y pondré la delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo arrebate sin que nadie os libre. La situación es esa, confrontar estos dos pasajes, ¿no es cierto? Cuando a mí me interesa esa parte, que invitarlos a ustedes a meditar, cuando dice específicamente en versos 17 y 18, tú veías al ladrón y corrías con él, y con el adúltero era tu parte. ¿Qué tiene que ver esto con la cita de Apocalipsis? Bueno, tiene que estar absolutamente ligada. Si nosotros nos damos cuenta, lo que significa quitarle o ponerle a la palabra de Dios tiene que ver con adulterio. El adulterio de la palabra de Dios, que en muchas partes de la Sagrada Escritura está sancionado. De manera que es eso lo que a mí me preocupa hoy. Imagínense, por ejemplo, todas las iglesias cristianas naturalmente van a conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo y cómo lo van a considerar? ¿No es cierto? ¿Tienen verdaderamente tan atentos a las instrucciones que dice la Sagrada Escritura o qué instrucciones están oyendo? ¿No es cierto? Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, cuando decía que era la Pascua, la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 12, dice, vosotros salís hoy, dice, en el mes de Aviv. Este será para vosotros el primero de los meses del año. ¿Cómo comenzaba el mes? El mes empezaba, ¿no es cierto?, con la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera en el Medio Oriente, porque allá se dio la ley, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, el equinoccio fue el día 20 y la luna nueva más cercana al equinoccio
me parece que fue el día 13. Lo importante es que de ahí nosotros teníamos que contar, incluyendo el 13, por supuesto, tenemos que contar los 14 días, porque la Pascua se celebraba a los 14 días. Eso dice el mandamiento. Entonces, si ustedes sacan cuenta de eso, van a concluir finalmente que de acuerdo a la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, la solemnidad de la Pascua se debe conmemorar el día 26 de marzo en, en nuestro país. Y eso es lo importante para nosotros. Pero ¿qué pasa? En la semana siguiente, el fin de semana siguiente, la Iglesia Católica va a celebrar la Pascua. Muchas iglesias protestantes van a celebrar la Pascua ese día. ¿Lo manda la Iglesia Católica? No, no lo manda la Iglesia Católica. Lo impuso en primer lugar, ¿no es cierto?, un emperador romano, ¿no es cierto? Y él, sin ser mayor conocedor de la ley de Dios, determinó que ese era el momento de celebrar la Pascua. Y la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, acogió esa orden. Y las iglesias protestantes que vienen de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no es cierto?, obedecieron la orden de su pastor, en este caso, ¿no es cierto?, el papado. Entonces, ¿cómo podemos hacer coincidir esas cosas con la voluntad de Dios? Esto es lo que a mí me preocupa y esto es lo que a mí me parece que nosotros debemos entenderlo con mucha claridad, ¿no? Pues debemos hacer caso a la palabra de Dios. Y hay cosas que son importantes que nosotros conozcamos. Por ejemplo, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Bueno, simplemente vienen del hecho de que todos usamos la Biblia, de que todos leemos la Biblia. Sin embargo, a nosotros nos parece que todo está correcto cuando tengamos una Biblia en la mano, que de pronto la tenemos en la mano sin leerla mayormente, pero es importante entender cuál Biblia. Porque cuando ustedes ven ahora y se dan cuenta de la cantidad de millones de Biblias que se editan en el mundo, ¿no es cierto?, hay en este minuto, en mi conocimiento, 48 empresas, 48 editoriales que se dedican a publicar la Biblia en español. Entre esas entidades, por ejemplo, reconozco o las conozco personalmente, la editora de la Iglesia de los Testigos de Jehová, la editora de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por supuesto, la Asociación de los Cristianos Protestantes, ¿no es cierto?, que también tienen una editora. Ellos se encargan de producir la Biblia, y yo creo que más allá del interés, y Dios me libre de estar juzgando malamente las cosas, ¿no?, más allá del interés que verdaderamente producir, hacer que la palabra de Dios se conozca, yo creo que la rentabilidad que tiene ahora la Biblia en el mundo, ¿no es cierto?, la cantidad de millones que cuadruplica la cantidad de habitantes, ¿no es cierto?, la que se ha producido hasta el día de hoy, y eso genera dividendos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que entender, bueno, ¿cómo tomamos esto? Primero que todo debemos entender, ¿no es cierto?, acordarnos de cómo fue la idea de la imprenta, ¿no es cierto?, de Gutenberg, cuando hizo la imprenta, y cuál fue el primer libro que fue traducido, ¿no es cierto?, al idioma español, porque esa era la idea, ¿no es cierto?, de traducir al idioma español. Y el primer libro, naturalmente, fue la Sagrada Escritura. ¿Y quién lo hizo esto? Bueno, ahí la Biblia dice en su primera etapa, ¿no es cierto?, esta es la versión de Reina Valera, ¿no? Y la primera Biblia que se conoce es esa Biblia que se llama la versión del oso, porque en su tapa tiene dibujado un oso, ¿no es cierto?, que está tratando de alcanzar un panal de miel. Entonces, esa es la primera Biblia que se copió o que se volvió al castellano desde los escritos hebreos. Y esa es la versión Reina Valera, ¿no es cierto?, que ahora, hasta el año 1909, no tenía muchas cosas que nosotros no pudiéramos entender. Estaban todas las adulteraciones que habían, ¿no es cierto?, que podían haber surgido. Porque, ¿por qué se le metía la mano a la Biblia? Se le metía la mano a la Biblia, y no tan solo a la Biblia, sino a todos los documentos antiguos que a veces estaban ajados o estaban hechos pedazos,
Entonces, de pronto había una frase o había una palabra que no se entendía. Entonces ellos, las personas que estaban traduciendo de otro idioma, eh, con la lectura que traían del texto podían imaginarse lo que debía decir ahí en esa parte que no se entendía. Entonces ellos ponían lo que a ellos pensaban que era lo que ahí debía decir y que no se podía distinguir. Pero junto con ponerla ahí, ellos tenían que tener una marca, ¿no es cierto? Por ejemplo, la marca más conocida es la cursiva, que el texto se escribía en letra cursiva y eso daba a entender, ¿no es cierto?, que esa palabra no era palabra original de la Biblia. Y eso es una ley de la reproducción de los textos antiguos, que no tan solo abarca a la escritura, sino que todos los documentos antiguos que se puedan encontrar, históricos, qué sé yo, sociales, poéticos, literarios, tienen esa misma constancia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero ahora, por ejemplo, nos damos cuenta que con esta cosa de modernizar el idioma, ¿no es cierto?, de hacerlo más congruente como se usa el español hoy día, entonces, ha permitido conocer muchos errores en la Sagrada Escritura. Y tal es así, yo les digo que, por ejemplo, la Biblia de la Iglesia de Antita, que ellos también tienen una productora de Sagrada Escritura, ellos destacan el sábado a todo dar, ¿no es cierto?, pero guardan la Navidad. Y esas cosas son incongruentes, absolutamente. ¿Cómo pueden decir ellos, por ejemplo, celebrar la Navidad? No es lo que digan o lo que dejen de decir, sino que basta que uno vaya un día 25 de diciembre a cualquier iglesia adventista, se va a dar cuenta que hay una velada y que está el arbolito ahí, cosas que no existieron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, eso no existieron en su forma ni en los tiempos históricos. Entonces, esa es la cosa. Jesús no pudo haber nacido en ese tiempo. Cuando aquí estamos ya en verano, en hermoso verano, allá están, hermanos, en invierno, donde las temperaturas pueden llegar hasta los 30 grados bajo cero, y ellos no iban a estar ahí en una ranchita en medio de la nada, con una mujer parturienta, ¿no es cierto?, con una criatura recién nacida, sin exponerse, digamos, a la muerte. Entonces, y ellos saben que eso no es así, pero tienen esa confusión. Y la palabra de Dios dice, el profeta Isaías dice, es mi heredad aves de muchos colores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, hay cosas que nosotros tenemos que entender de nuestro idioma, ¿no es cierto?, para saber cómo nos llegó la Biblia. El español es considerado como el segundo idioma más hablado del mundo, después del chino mandarín, ¿no es cierto?, con cerca de 480 millones de personas que hablan el español en el mundo. Como podemos ver, han pasado varios años desde que se publicó la primera versión de la Biblia en el idioma castellano. Esto fue el día 28 de septiembre del año 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina, un monje jerónimo español convertido más tarde al cristianismo luterano. Los protestantes, estas personas, los ateos, se burlan mucho de los lectores de la Biblia porque ellos dicen, de los protestantes particularmente, porque cómo ellos pueden estar hablando de la Biblia y de las verdades de la Biblia cuando la Biblia la tradujo un sacerdote y después fue corregida por otro sacerdote. Entonces, no se dan cuenta, ellos cuentan la historia hasta ahí, ¿no es cierto? Pero ya antes de que él terminara, cuando ustedes leen la biografía de Casiodoro de Reina, se dan cuenta que cuando él empezó a leer la Biblia se dio cuenta de los errores de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ya cuando terminó de traducirla al español, ya no era católico. Entonces, por último, no importa dónde venga, lo importante es que él hizo un gran trabajo, ¿no es cierto?, en la preservación de la verdad, de traducir desde los originales hebreos a nuestro idioma, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. La iglesia nuestra en particular, ¿no es cierto?, en su reglamento interno tiene establecido un artículo especial donde se dice que
la edición bíblica que los hermanos ministros, los hermanos predicadores deben usar, ¿no es cierto?, es la versión de Reina Valera 1909. Y eso es una cosa que tenemos que ojalá lo hicieran todas las iglesias, porque verdaderamente es la más cercana a la verdad. Y lo vamos a demostrar ahora. Aquí vamos a leer algunos versículos de la Biblia, ¿no es cierto?, que nos muestran que estas cosas son verdaderamente así. Dicen, por ejemplo, tengo aquí uno de una conversación de nuestro Señor Jesucristo, bastante conocida por los demás. Se juntaron, dice, a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer con las manos comunes, es a saber, las manos no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como la lavadura de los vasos de beber y de los jarros y los vasos de metal y de los lechos. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Ellos tienen una ley, ¿no es cierto? Entonces, me parece que iban pasando por un campo, por un sembrado, y los discípulos tomaron, me parece, si ese verso, tomaron espigas y las limpiaron y comieron trigo, eso de así, o cebada, no especifica mayormente. Entonces, esa fue la crítica que le tuvieron. Entonces, el Señor Jesús les dice, este pueblo, le contesta a los fariseos, este pueblo, tomando la palabra de Isaías, ¿no? Dice, hipócrita, ¿quién profetizó de vosotros Isaías como está escrito? Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, tenéis la tradición de los hombres, la lavadura de los jarros, los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Ya de todo es sabido, ¿no es cierto?, como eran verdaderamente los fariseos y los saduceos respecto a sus leyes que ellos crearon, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era el asunto de aquí? Los discípulos verdaderamente no entendieron mucho de estas cosas, pero dice después, apartado nuestro Señor Jesús de la multitud y habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpia todas las tiendas. Esto está escrito en la Biblia. Pero ¿cómo la gente no va a entender? No va a entender. ¿De qué se trató la discusión? La discusión se trataba de que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces Jesús le dice, no es tan importante eso porque no está escrito en la Biblia. Si bien es cierto, es una buena regla de higiene, pero ellos no están transgrediendo la voluntad de Dios. Y no se dan cuenta ustedes que si yo como con mis manos sucias, lo que entra en mi boca no me contamina mi vida espiritual. Ese era el asunto, ¿no es cierto? Entonces, cuando sale escrito este libro, este pasaje en Lucas, dice, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale de la secreta. Y después aparece ahí una declaración. Esto decía, haciendo limpia todas las viandas. Pero era verdaderamente, las viandas eran el centro de la conversación de ninguna manera. La vianda era una alusión con lo que pasaba, ¿no es cierto?, con los alimentos que se comían sin lavarse las manos. Que después, dice, venía la acción del cuerpo y a expulsar, ¿no es cierto?, las cosas que no le convenían al cuerpo humano y no había que preocuparse de esas cosas. Pero aquí pusieron esto. Esto decía, haciendo limpia todas las viandas. En la versión antigua de la Biblia que nosotros usamos, toda esta frase, esto decía, haciendo limpia todas las viandas, salen en cursiva. Lo que demuestra que eso es un agregado a la Biblia y no fue un agregado de mala intención, sino que simplemente, seguramente eso no entendieron lo que ahí venía. Entonces la gente ahora usa este texto
para echar abajo lo que nosotros enseñamos respecto a la ley de las viandas. Pero esto no tiene nada que ver con la ley de las viandas. Si esta es la prueba contra la ley de las viandas, esto es un agregado a la Biblia. ¿Cómo no lo entiende la gente? ¿No es cierto? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las controversias, hay una gran controversia en la Sagrada Escritura y en la actualidad, en la teología actual, respecto, por ejemplo, a cuándo comienza, dónde es y qué es el reino de Dios. Por ejemplo, la iglesia de los testigos de Jehová, ellos están reinando ya. Ellos están en medio del milenio. Está establecido que en la tierra el reino de Dios, y usan una palabra, paurasía, para decir, ¿no es cierto?, que la presencia física está aquí, o sea, no está aquí la presencia espiritual, pero la presencia física todavía no es el momento que se presenta. Una cosa así. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque una de las primeras cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo, dicen, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 7, nuestro Señor Jesucristo dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acercaba. Mateo capítulo 4, 17. El reino de los cielos se acercaba. Entonces, bueno, la iglesia de los testigos de Jehová dice, no se ha acercado. El reino está aquí ahora, está establecido el reino. Jesús está gobernando aquí en la tierra. Y ellos son naturalmente con los 144.000 los que tienen que ordenar el mundo. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando ustedes empiezan a buscar en las Biblias modernas, por ejemplo, dicen, el reino de los cielos está dentro de vosotros. El reino de los cielos sois vosotros. Ustedes pueden buscar la versión internacional, por ejemplo. Hay varias versiones de la Sagrada Escritura que no dicen lo que dice la Biblia. Marcos, por ejemplo, capítulo 1, los versos 14 y 15, dice lo siguiente. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentido y creed al ángel. ¿Por qué dice que el reino de Dios está cerca? Porque naturalmente esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que desde el momento en que muere nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, el mundo entero puede alcanzar la salvación. Y eso significa alcanzar el reino de los cielos cuando el reino de los cielos asista. ¿Entiendes? Entonces, otra muestra importante, por ejemplo, es esa conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos cuando estaba hablando de que era muy difícil entrar en el reino del cielo. Entonces dice, ¿y qué hay con nosotros? Le dice Pedro a Jesús, ¿qué hay con nosotros que dejamos nuestras casas, que dejamos nuestra familia y te hemos seguido a ti? ¿Qué hay para nosotros? Entonces el Señor Jesucristo le dice, yo digo a vosotros, ¿cierto? Que como cuando vosotros os entregaste al conocimiento de la palabra de Dios, hay 12 tronos en los cuales vosotros os sentaréis a juzgar a las tribus de Israel en el retorno de nuestro Señor, en mi retorno a la. Entonces, está claro de que ya los apóstoles son parte del reino de Dios y todas las personas que han morido por la causa son parte del reino de Dios. Para ellos están dentro del reino de Dios. No están reinando, por supuesto, porque no es el momento. Lucas capítulo 10, versos 8 y 9 dice, cualquiera, aquí cuando manda la comisión de los 80 o de los 12, no me acuerdo bien, cualquiera ciudad donde entraréis y os recibieren, comed lo que os pusieron delante, sanad a los enfermos que en ellos hubiere y decirle, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay un pensamiento diferente respecto a la palabra que está escrita en la palabra de Dios. Estoy diciendo que las Biblias modernas están adulteradas, ¿no es cierto? Y cuando ustedes leen, aquí ya no dice el reino de los cielos está en medio de nosotros, sino dice está dentro de nosotros. Entonces, cambiar en medio por dentro hace la diferencia de la adulteración a la palabra de Dios y es lo que ustedes deben entender, que todos debemos entender. Otro punto importante, por ejemplo, es el decálogo. En muchas iglesias no sale el decálogo que presenta nuestro Señor Jesucristo en Éxodo 20, aunque lo incluyen en Éxodo 20, pero lo ponen de acuerdo a cómo lo estableció el emperador Constantino. Dice el emperador Constantino fue quien en el año 321 proclamó el día del sol como el día del culto en el Imperio Romano. En el siglo
en el siglo IV después de Cristo. El Concilio Católico de la Odisea afirmó el domingo como día de culto y declaró hereje a los cristianos sabáticos. Eso está en el diccionario, ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, hermanas. ¿Y de qué nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta que la Biblia 1909 dice una cosa, ¿no es cierto? Y estamos enseñando por las otras Biblias que no sale la palabra sábado, sino que sale día de reposo, ¿no es cierto? Sábado, domingo, y infinitas cosas que la gente cree definitivamente, porque si un enseñador de una iglesia protestante está delante en el púlpito y está dirigiéndole la palabra, se supone que es una persona honesta, que es guiada por el Espíritu Santo, que tiene los conocimientos para poder enseñar la palabra de Dios y se ha dado cuenta de estas cosas básicas. Imagínense ustedes, por ejemplo, la próxima semana me parece la primera semana de abril, la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes que le obedecen a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, van a celebrar el viernes la muerte, van a conmemorar el viernes la muerte del Señor Jesucristo, como un día santo, el sábado sea santo y el domingo, ¿no es cierto?, resucitó nuestro Señor Jesucristo. El domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo. Esa es lo que dice la religión de ellos. En cambio, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, estoy hablando de Juan capítulo 20. Y volvieron los discípulos, dice, a los suyos. Empero María está... el domingo, dice, muy de mañana, cuando aún era de noche, ¿no es cierto?, María fue al sepulcro. Ustedes pueden verlo en Juan capítulo 20, primer versículo. Es muy clara la palabra de Dios. Ahí estaba María, vino cuando todavía no había luz del día domingo, y se encuentra, ¿no es cierto?, con que nuestro Señor Jesucristo no estaba en el sepulcro. Y voy a leer los siguientes versos. Y volvieron los discípulos suyos, que también habían venido, ¿no es cierto? Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús, y le dice, han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro, y volvieron a lo suyo. Salieron de la casa, fueron a confirmar lo que había dicho María, y volvieron. Empero María estaba fuera del sepulcro llorando. Y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro y vio a dos ángeles en ropa blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, María, ¿por qué llora? Dícele, porque se han llevado a mi Señor y no le han puesto. Y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Y ella dícele Raboni, que significa maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, la situación es, la más importante, el primer versículo, ¿no es cierto?, que dice con mucha claridad, el primer día de la semana, que es el día domingo, Jesús ya había resucitado. Entonces, cuando la iglesia está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día domingo, Él resucitó el día sábado. Eso es muy claro, estimado hermano. Y si murió el día viernes, ¿no es cierto?, y el sábado resucitó, ¿dónde queda la palabra de la Sagrada Escritura? Que en el capítulo 12 del libro de Mateo dice que le preguntaron, ¿no es cierto?, ¿qué señal había de su venida? ¿Quién era él? Que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces él le dijo, no les voy a dar ninguna otra señal como no sea la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así yo estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Imagínense lo importante que es eso. O sea, si Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, Él no es Jesús. Él no es Él. Así determinante porque Él mismo lo dijo. Pero ¿qué pasó? Aquí dicen que el domingo no estaba y que murió el viernes.
Entonces, del domingo al sábado hay una noche, ¿es cierto? Un día. Y del sábado al viernes hay una noche y un día, o sea, 2 noches y 2 días. Entonces Él no es Cristo, Él no es el Hijo de Dios, Él no es el enviado, porque si Él fuera enviado, tendría que haber estado 3 días y 3 noches. Entonces ahí está. Jesús no murió el viernes, como dice la persona, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas son las que los maestros de ustedes tienen que enseñarles, estimados hermanos. Nosotros no pretendemos otra cosa como no sea hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando estamos en estos días tan tormentosos como esta situación, que no es nada comparado con lo que va a hacer cuando esto termine. Porque cuando esto termine, no habrán trabajo, no habrá producción de la tierra, no habrá, en muchas partes no habrá alimento, hermano. Van a haber muchas dificultades. Los países no van a tener dinero, porque para sostenerse los gobiernos tienen que regalar todo lo que tienen para que la gente esté feliz y no se levante, estimado hermano. Entonces va a ser verdaderamente crítico. Si esto es crítico ahora, lo que viene va a ser más crítico aún. Entonces, eso es lo importante en que nosotros entendamos para poder darnos cuenta. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos celebrando, estamos observando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo ordenó un Barrabás, que era emperador, un emperador romano y que lo obedeció la Iglesia Católica, y nos echamos a la espalda las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Entonces ahí está el término que decía, ¿no es cierto? Adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Porque esas leyes no las puso Dios, estimados hermanos, las pusieron ellos y han cambiado todas las Sagradas Escrituras. Fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes leen el capítulo 4 del libro de Gálatas, el versos 10 y 11, ¿me queda tiempo todavía, mi hermano? Ya, me queda poquitito, me dice. Guardáis los días, los meses y los años, temo de vosotros que no haya trabajado más. Que el apóstol Pablo le está reclamando a la costumbre que tenían los Gálatas, que ahora se estaban circuncidando. Entonces, ¿qué ha pasado con ustedes? Guardan los días, guardan los meses, guardan los años. Temo que no he trabajado en vano. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? 1909. ¿Qué dice la Biblia moderna? La Biblia moderna le agregaron un pequeño término. No. Entonces, vosotros guardáis los días. ¿Qué días? Los sábados. Guardáis los meses. ¿Qué días? ¿Qué meses? Los meses de las Santas Convocaciones. Temo de vosotros que no he trabajado en vano. No, que he trabajado en vano por vosotros, porque le quitaron el no, estimados hermanos. Entonces, la Biblia está, hermano, verdaderamente alterada en el día de hoy. Pero hay un verso, hermano, que nadie lo puede echar de lado. En el mismo capítulo 22 del libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Búsquenlo ustedes en las versiones modernas y dígame algún predicador o dígame algún pastor, por ejemplo, si es una persona que nunca ha leído la Biblia y usted quiere convencerlo y le dicen: bienaventurados si laváis vuestros vestidos. ¿Va a entender que lavar los vestidos significa guardar los mandamientos? No. Entonces, ¿qué persiguen esto? Persigue que la gente se olvide de los mandamientos, porque en los mandamientos de Dios está el día sábado, y cuando Él dice guardaréis el sábado, no se refiere solamente al sábado semanal, sino que a todos los sábados anuales. Y, por ejemplo, el primer día de los panes sin levadura y el último día de los panes sin levadura es un sábado anual. Y cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, es un sábado anual. Y cuando guardamos la fiesta de la trompeta, es un sábado anual. El ayuno de la expiación es un sábado anual. El primer sábado de las cabañas es un sábado anual. Y el último gran día es un sábado anual. Y dice la palabra de Dios que eso es lo que está escrito en la palabra. Y la gente dice: no, no es sábado, es domingo. ¿Dónde va a llegar usted, estimados hermanos? Entonces, debemos acordar, estimados hermanos, lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice: ni una jota ni un tilde de la ley ha perecido, hasta que todas las cosas sean hechas. Y las cosas que tienen que ser hechas están precisamente configuradas a través de la ley de la adoración. El sábado representa indudablemente el tiempo del milenio,
La Pascua representa el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Los ácimos representan el tiempo sin pecado que tiene que vivir la iglesia. La trompeta representa el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La expiación, cuando Dios perdona nuestro pecado y perdona los pecados de Israel, y seamos con ellos un solo pueblo delante de Dios. Y así, estimados hermanos, cada día que el mundo ya ha dejado de celebrar, ¿no es cierto?, nos va a condenar en un tiempo. Y la cosa es que estamos ya viviéndolo. Nadie puede decir que esto es mentira, porque ya estamos viviendo días dolorosos, porque están escritos en la Sagrada Escritura. Verdaderamente quisiéramos tener sermones más, tal vez más gratos para ustedes, estimados hermanos, tal vez más alegres, tal vez de más espiritualidad, porque muchas personas no entienden que hablar la palabra de Dios es espiritualidad. Entienden que la espiritualidad es esa cosa emocional, ¿no es cierto?, muy diferente a la que pasó en el aposento alto. Hay muchas cosas, hermanos, de la palabra de Dios que se han ocultado. Hay muchas cosas que usted no sabe. Por eso este mundo está como está, estimados hermanos. Por eso la espada, como hemos dicho tantas veces ya, de Damocles está sobre la cabeza de la humanidad, porque tienen ojos y no ven, estimados hermanos, la verdad de Dios. No se permita a Dios que de alguna manera esta conversación, que puede no ser de pronto muy grata para ustedes, porque es como una confrontación con su verdad, con la verdad de que ustedes no dicen que esto es la verdad de Dios si no la han leído. Ustedes piensan que esta es la verdad de esta iglesia porfiada y quiere meter otras cosas. No, esta es la verdad de Dios. Por eso siempre nosotros decimos, pruebe usted si nosotros verdaderamente estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y ahí usted va a saber qué camina. El Dios de paz lo bendiga. Bien, después de vuelta de esta pausa musical, el estudio de la palabra de Dios, lo que leemos cada uno de nosotros, nos debe hacer reflexionar qué tipo de Biblia usamos. Hay hartas cosas que nuestro pastor hoy día ha querido dirigirse a todas las personas que nos ven por esta plataforma, y lo importante de todo es que podamos cada uno de nosotros reflexionar acerca de nuestra verdad propia, y la verdad de la Escritura, por supuesto. Ahí está. Ahí está, usted puede compare la versión 1909, compare con cualquier otra versión de la Biblia, o incluso con la Biblia del Oso que nombró el pastor, esa versión de 1500 en español, y ahí se da cuenta todo lo que todas estas cosas, estas diferencias que tiene la escritura con las modernas de hoy en día. Bueno, después de haber reflexionado acerca de este tema, vamos a invitar a nuestro pastor que se pueda despedir de todas las personas que nos ven. Estimados hermanos, verdaderamente uno como pastor da una pena inmensa, pero estas cosas hay que decirlas, estimados hermanos. Y espero que para usted, por lo menos, despierte su curiosidad para ver la verdad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que si hemos oído esta verdad y no la ponemos
no la podemos en nuestra vida. Para hacerla ya somos culpables del juicio de Dios. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, estimados hermanos, que pudiéramos por fin comprender y por fin dejarnos de influirnos por Satanás y las corrientes de este mundo. El Señor de paz coloque el amor en sus corazones por la verdad, ahora su mente, y si ha descubierto que nosotros estamos adulterando o equivocados, por favor llámenos, porque nosotros no queremos ir contra la voluntad de Dios. El Dios de paz les bendiga. Amén. Bueno, invitarles también a poder revisar los nuevos documentos que están en la página web www.idnp.cl y el correo iglesiasiglo21@gmail.com. Visítenos, y ahí donde nuestro pastor decía que nos podía escribir, escríbanos al correo para poder cada uno de nosotros también recibir estas acotaciones que ustedes quieran hacer, y así también poder también nosotros crecer y hacer la voluntad de Dios. Nos vemos la próxima semana, esperando que puedan, dentro de esta pandemia, poder estar en familia y poder cultivar estos núcleos tan importantes que hoy día la sociedad está perdiendo. Que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.